Lección 1. Seguridad en el ciclismo. Al andar en bicicleta es fundamental utilizar siempre casco y respetar las normas de tráfico. Por supuesto, la seguridad siempre es lo primero al conducir. ¿Alguna vez has tenido algún susto mientras montabas en bicicleta? Afortunadamente no he tenido accidentes graves, pero sí he pasado algunos momentos de miedo. Me alegra saberlo. Siempre es importante estar alerta al volante. Sí, incluso cosas simples como la señalización pueden marcar una gran diferencia. Exactamente. Los conductores valoran la comunicación clara de los ciclistas. Y ayuda a mantener a todos seguros en la carretera. Animemos a nuestros amigos a ser más conscientes mientras montan en bicicleta. Lección 2. Viajes económicos. Los precios eran razonables. Tengo un presupuesto ajustado para mi próximo viaje. Buena pregunta. Es fundamental encontrar buenas ofertas al viajar. Exactamente. No quiero gastar de más, pero aún así quiero vivir una gran experiencia. ¿Ya has considerado algún destino específico? Estoy considerando algunos lugares, pero primero necesito comparar precios. ¡Qué buena idea! Los sitios web pueden ayudarte a encontrar alojamiento y actividades asequibles. También he oído hablar de viajar fuera de temporada para ahorrar dinero. Sí, es un consejo fantástico. Suele haber menos gente y mejores precios. Vamos a pensar juntos en algunas ideas de viajes económicos. Lección 3. Creando recuerdos. Incluso peluches. Impresionante. Creo que pronto empezaré a crear los míos. ¡Qué idea tan maravillosa! Los artículos hechos a mano tienen un encanto especial. Exactamente. Es una forma de expresar la creatividad y crear algo único. Además, puedes personalizarlos como quieras. ¿Tienes algún diseño específico en mente? Estoy pensando en hacer un lindo oso con telas de diferentes colores. ¡Qué monada! Me encantaría ver tu creación terminada. Seguro que te lo enseño. Será un proyecto divertido, en el que trabajar juntos. Reunamos algunos materiales y tengamos un día de manualidades pronto. Lección 4. Malabarismo laboral. Debo admitir que gestionar todo lo relacionado con el trabajo, con todo esto y con todos puede ser todo un desafío. De hecho, es como intentar hacer malabarismos con antorchas encendidas, mientras se conduce un monociclo. Exactamente. Un paso en falso y todo podría venirse abajo de forma espectacular. A menudo me pregunto cómo la gente logra mantener la cordura en medio de tanto caos. Es un misterio, de verdad. Quizás posean algún superpoder secreto que desconocemos. O tal vez han dominado el antiguo arte de la procrastinación estratégica. Así, creo que es una habilidad que se enseña en la prestigiosa Universidad de Lo haré después. Creo que podría haber obtenido un doctorado en ese campo. Felicidades. Espero que venga con café para toda la vida. Lección 5. Artículos para el hogar.
Hablando de suministros para el hogar, creo que nos estamos quedando sin productos esenciales como jabón para platos y detergente para ropa. Ah, sí, parece que la lavadora ha estado consumiendo detergente a un ritmo alarmante. Debe haber desarrollado un apetito voraz con el tiempo. Quizás esté conspirando en secreto para convertirse en un experto en jabón. No me sorprendería, ya me lo imagino organizando lujosas catas de jabón. Exactamente. Bienvenidos a mi velada espumosa, anunciaba, con burbujas flotando. Y todos seríamos meros invitados, intentando torpemente impresionar a la lavadora con nuestra elección de detergente. Ya puedo oír a la máquina criticando nuestras selecciones. Este es demasiado fragante. Y a este le falta el empuje necesario para un lavado adecuado. Tal vez deberíamos hacer un viaje a la tienda antes de que nuestra lavadora se convierta en una fanática del jabón. Lección 6. Regalos considerados. Los regalos que demuestran cuánto te preocupas por la otra persona son realmente especiales, ¿no es así? Por supuesto, la intención detrás del regalo es mucho más importante que el precio. Me alegra mucho que a mi padre le haya gustado su regalo este año. Fue una pequeña muestra de agradecimiento. Qué bueno oír eso. ¿Qué le regalaste? Le regalé una taza personalizada con una frase divertida que suele usar. Una elección encantadora. Nada dice me importas como una taza que te saca una sonrisa cada mañana. Exactamente. Creo que cada sorbo de café debe tener su toque de humor. Estoy totalmente de acuerdo. Una pequeña risa puede alegrar hasta las mañanas más oscuras. Además, es un recordatorio constante de que estás pensando en él. Lección 7. Manualidades únicas. Son demasiado comunes. Quiero algo diferente para mi decoración. Lo entiendo perfectamente. ¿Qué tal una pieza de artesanía local? ¡Qué buena idea! Los objetos únicos pueden darle mucho carácter a un espacio. Exactamente. Además, apoyar a los artistas locales siempre es beneficioso para todos. ¿Has visto alguna pieza interesante últimamente que te haya llamado la atención? Sí, hay una tienda de cerámica local que vende hermosos jarrones hechos a mano. Suena genial. Me encanta la idea de tener algo único. Añade una historia a tu hogar, algo de lo que carecen los artículos producidos en masa. Planifiquemos una visita a esa tienda. Me encantaría encontrar algo especial. Lección 8. Perspectivas de enfermería. Hubo un tiempo en que la profesión de enfermería no parecía prometedora, ¿verdad? No, de verdad que no. Muchos lo consideraban un trabajo de baja categoría. Las únicas enfermeras respetables eran a menudo las que trabajaban en hospitales prestigiosos. Exactamente. Es interesante cómo han cambiado las percepciones a lo largo de los años. Hoy en día, la enfermería se considera una profesión vital y honorable. Sí, la gente respeta la dedicación y el trabajo duro que hacen las enfermeras. Es inspirador ver cómo la profesión ha evolucionado y ganado reconocimiento. Realmente muestra la importancia de cuidar a los demás y el impacto que tiene.
Me encantaría escuchar más historias sobre enfermeras que han influido en el campo. Lección 9. Aventura de observación de estrellas. Por supuesto, busca un lugar alejado de las luces de la ciudad y lleva un telescopio o binoculares. Esa es la mejor manera de disfrutar de un cielo nocturno despejado, ¿no? Por supuesto, las estrellas se ven mucho más vibrantes cuando estás lejos de la contaminación lumínica. No puedo esperar a ver las constelaciones de cerca. Es increíble la cantidad de estrellas que se ven cuando estás en una zona oscura. Y la posibilidad de ver una estrella fugaz es emocionante. ¿Alguna vez le has pedido un deseo a uno? Sí, es mágico hacerlo bajo las estrellas. Planeemos pronto una noche de observación de estrellas. Podría ser una experiencia maravillosa. Lección 10. El olvido. Supongo que incluso a los mejores nos puede pasar olvidar algo. En efecto, es casi un rito de paso a la edad adulta, ¿no? En un momento, estás seguro y al siguiente estás cuestionando tu propia memoria. Exacto, ¿qué se suponía que debía recordar? Esa es la pregunta del millón. Quizás deberíamos crear un grupo de apoyo para el olvido. Hola, me llamo Ana, y olvidé mi lista de compras por tercera vez esta semana. Bienvenida, Anna. Estás entre amigos que comprenden tu situación. Creo que dejé mi cordura en la tienda, junto con mi lista. Parece que estamos formando un gran grupo de apoyo cómico aquí. Lección 11. Planificación de viajes. Creo que es aconsejable quedarse al menos 3 o 4 días en cada ciudad, ya que esto da tiempo suficiente para explorar. Excelente punto. Ir de un sitio a otro con prisas suele llevar a perderse experiencias. En efecto, no se puede apreciar una ciudad en tan solo un par de días. Es como intentar saborear una comida gourmet de un solo bocado. Exacto, cada ciudad tiene su propio sabor único que requiere tiempo para digerir. Solo puedo imaginar las delicias culinarias que esperan ser descubiertas. Exactamente, y no olvidemos la cultura local que solo se experimenta con el tiempo. Quizás deberíamos empezar a planificar nuestra próxima aventura con tiempo suficiente para explorar. Una idea espléndida. Ya me imagino lo que veremos. Lección 12. Aventuras en el parque. Sí, hay un gran parque justo enfrente del café. Perfecto. ¿Podrías decirme si abre los fines de semana? Creo que sí, y a menudo se celebran diversos eventos que hacen que las tardes sean muy agradables. Suena fantástico. Ya me imagino disfrutando de un agradable picnic allí. Claro, quizás podríamos llevar un frisbee para divertirnos un rato. Espero que mis habilidades de lanzamiento hayan mejorado desde nuestro último intento. Ah, sí, el gran desastre del frisbee del verano pasado todavía me hace reír. Lo recuerdo bien. Creo que terminamos jugando más al balón prisionero que al frisbee. De verdad, puede que hayamos descubierto un nuevo deporte sin querer.
Lección 13. Planes emocionantes. Suena emocionante. Ya has empezado a explorar las opciones. Sí, planeo pasar el día probándome varios atuendos para el próximo evento. ¡Qué bien! Siempre es un placer arreglarse para una ocasión especial. En efecto, probarse ropa puede ser sorprendentemente terapéutico. Y a menudo conduce a descubrimientos de moda inesperados. Exactamente. Podría terminar con algo que ni siquiera consideré. La emoción de lo inesperado. Es como una búsqueda del tesoro. Exactamente. Y quién sabe, quizás encuentre los zapatos perfectos para combinar. Después de todo, los zapatos pueden hacer o deshacer un atuendo. Lección 14. Observación de aves. Cuenten conmigo para el tour de observación de aves. Siempre me han fascinado las aves. ¡Qué maravilla! Las aves son criaturas extraordinarias con sus colores y cantos. En efecto, me parece increíble cómo cada especie tiene sus propias características únicas. Por supuesto, es como ver la representación artística de la naturaleza. No puedo esperar a observarlos en su hábitat natural. Quizás incluso veamos algunas especies raras durante nuestra aventura. Me aseguraré de llevar mis binoculares, ya que tengo la intención de ver todo de cerca. Excelente idea. Estoy seguro de que mejorará muchísimo nuestra experiencia. Y no olvidemos documentar nuestros avistamientos, podríamos descubrir algo nuevo. Lección 15. Temperaturas extremas. Con temperaturas que a veces alcanzan los 40 grados bajo cero, es necesario vestir adecuadamente. Sí, es imprescindible abrigarse como un malvavisco en días tan fríos. A menudo me pregunto cómo la gente consigue mantenerse caliente en condiciones tan extremas. Es un arte, realmente. Capas tras capas son la clave para sobrevivir. Exacto, hay que parecer un muñeco de nieve moderno y funcional. Y no olvides un buen par de botas. La congelación no es una experiencia agradable. Solo puedo imaginar cómo uno navegaría por el mundo evitando los bancos de hielo. Se convierte en una especie de ballet, ¿no? Un ballet helado donde un paso en falso puede provocar una caída desagradable. Lección 16. El sendero del bosque. No, no lo he hecho. ¿Puedes contarme más? Se llama The Forest Trail y es famoso por sus impresionantes paisajes. Suena intrigante. ¿Qué se puede esperar ver en el sendero? Espera encontrar árboles majestuosos, vida silvestre vibrante, y tal vez incluso una cascada escondida. Una cascada escondida. Ahora tienes mi atención. Sí, es el lugar perfecto para un picnic o simplemente para disfrutar de la belleza de la naturaleza. Ya puedo imaginarnos relajándonos junto al agua, disfrutando de la tranquilidad. Y no olvides la oportunidad de tomar unas fotografías impresionantes. Sería un error por mi parte descuidar mi cámara en una aventura así.
Lección 17. Torbellino de trabajo. No me puedo quejar del trabajo. ¿Cómo te trata? Ha sido bastante agitado, pero tampoco me puedo quejar. Parece que ambos estamos en la montaña rusa de plazos y reuniones. En efecto, a veces me pregunto si mi consumo de café ha alcanzado niveles olímpicos. Creo que tienes una gran oportunidad de ganar la medalla de oro en consumo de cafeína. Eso sí que sería un logro notable. Quizás debería ganarme un trofeo. Un trofeo con forma de taza de café sería perfecto. Sí, simbolizaría tanto dedicación como una personalidad un poco nerviosa. Una representación adecuada de la vida laboral moderna, ¿no le parece? Lección 18. El viaje de América. El viaje de América es una historia fascinante de la promesa que buscábamos en una nueva tierra. En efecto, es como un gran libro de cuentos lleno de aventuras y sueños. La promesa que buscábamos ha evolucionado, pero sigue siendo un faro para muchos. Sí, y parece que en cada generación la gente continúa persiguiendo esa promesa. Exacto, es como si la tierra misma susurrara historias de esperanza a quienes la escuchan. Y qué hermosa idea es creer que podemos encontrar nuevas promesas continuamente. Por supuesto, nos recuerda que cada paso adelante puede llevarnos a algo extraordinario. Se podría decir que la vida es esencialmente una serie de promesas esperando ser cumplidas. Una forma poética de ver nuestros viajes, sin duda. Abracemos la aventura que nos espera. Lección 19. Fortalezas y debilidades. Al discutir las debilidades, es fundamental resaltar también las fortalezas. En efecto, es como presentar una visión equilibrada de uno mismo mostrando ambas facetas. Sí, considero que mencionar áreas de mejora junto con las fortalezas demuestra crecimiento. Exactamente, transmite que uno no solo es consciente de sus limitaciones, sino que también es proactivo. Creo que también demuestra confianza y autoconciencia. Por supuesto, se necesita valentía para reconocer las propias debilidades de forma constructiva. Y puede conducir a oportunidades invaluables para el desarrollo personal y profesional. Sí, cada debilidad es solo un paso hacia mayores fortalezas. Recordemos aceptar nuestras imperfecciones mientras celebramos nuestros talentos únicos. Lección 20. Etiqueta en el gimnasio. El código para entrar al gimnasio es bastante simple, se recomienda llevar ropa deportiva adecuada. Es un consejo muy sabio. La comodidad es clave al practicar actividades físicas. En efecto, he aprendido a las malas que usar jeans no es adecuado para hacer sentadillas. A. El infame incidente de la sentadilla de vaqueros. Un clásico de las desventuras en el gimnasio. Sí, la lucha fue real y creo que mi dignidad sufrió mucho. Me lo imagino. Quizás sin querer hayas empezado una nueva tendencia de entrenamiento. T-Squat and Slide podría ser la próxima sensación viral.
Si pudiéramos comercializarlo, seríamos leyendas del gimnasio. A partir de ahora me limitaré a vestir de manera adecuada, muchas gracias. Lección 21. Viajar con mascotas. Hola, ¿viajas con mascota? Sí, mi perro me acompaña en esta aventura. Estupendo, los perros son unos compañeros de viaje maravillosos. En efecto, son como pequeños y peludos bultos de alegría, siempre ansiosos por vivir nuevas experiencias. Solo puedo imaginar la diversión que tendrá tu perro al explorar nuevos lugares. Sí, creo que considerará cada nuevo parque como un parque de diversiones. Y cada extraño que conozca será un amigo potencial, supongo. Por supuesto, su entusiasmo es contagioso, es difícil no sonreír a su alrededor. Parece que tienes un rompehielos incorporado para cualquier situación. Lección 22. Amanecer y atardecer. El cañón es particularmente impresionante al amanecer y al atardecer, ¿no estás de acuerdo? Por supuesto, la forma en que los colores bailan sobre las rocas es simplemente impresionante. Es como si la naturaleza estuviera pintando una obra maestra ante nuestros ojos. En efecto, creo que esos momentos nos recuerdan la belleza de las experiencias fugaces. Y como el cañón es tan profundo, el clima cambia significativamente a medida que avanzas. Sí, es fascinante cómo diferentes capas pueden crear entornos distintos. Solo puedo imaginar la variedad de flora y fauna que uno podría encontrar. Es como entrar en un mundo diferente con cada paso que das. Propongámonos como objetivo presenciar la belleza del cañón tanto al amanecer como al atardecer. Lección 23. Entrenamiento perfecto. Por supuesto, las flexiones, sentadillas, zancadas y planchas serían perfectas para ese entrenamiento. En efecto, es una rutina completa que trabaja múltiples grupos musculares. Considero que los ejercicios con peso corporal son increíblemente efectivos y requieren un equipo mínimo. Exactamente, se pueden hacer prácticamente en cualquier lugar, lo que las hace muy prácticas. Además, pueden ser bastante entretenidos cuando se realizan en grupo. O, me imagino una carrera de flexiones accidental. Sí, y la risa inevitable que sigue cuando la gente lucha por seguir el ritmo. El fitness siempre debería incluir un poco de diversión, ¿no crees? Por supuesto, comprometámonos a hacer que nuestros entrenamientos sean divertidos y atractivos. Lección 24. Aventuras de compras. Hola, ¿has estado comprando ropa últimamente? Sí, fui el fin de semana pasado y encontré algunas piezas encantadoras. ¡Qué intrigante! ¿Qué descubriste durante tu escapada de compras? Me encontré con un vestido impresionante al que simplemente no pude resistirme. Un vestido, dices, ya te imagino deslumbrante con él. Gracias. Creo que será perfecto para la próxima gala. Ah, la gala. Debo decir que tu vestuario está quedando precioso.
Estoy tratando de elevar mi estilo, una pieza a la vez. Un objetivo loable. Quizás podrías compartirme tus conocimientos de moda. Lección 25. Objetos perdidos y encontrados. Sí, tenemos servicio de objetos perdidos en el hotel. ¿Cómo es tu maleta? Es una mochila de color rojo brillante con algunos parches únicos cosidos en ella. Eso suena peculiar. Debería ser fácil identificarlo entre los sospechosos habituales. Claro que sí. No me gustaría pensar en ello vagando sola por el hotel. No temas, estaré pendiente de tu mochila aventurera. Gracias. Le agradecería mucho que me ayudara en la búsqueda. Considéralo mi misión. Seré el detective que busque la maleta desaparecida. Con tu buen ojo para los detalles, creo que tenemos una buena oportunidad. Juntos descubriremos el misterio de la mochila errante. Lección 26. Buscando orientación. Encontrar un mentor o un consejero con quien hablar es realmente una gran idea. Estoy totalmente de acuerdo. Tener a alguien que te guíe puede marcar una gran diferencia. Es como tener una brújula que te señala la dirección correcta. Exactamente. La orientación de personas con experiencia puede ayudar a superar los desafíos. Además, a menudo nos proporcionan información que nosotros mismos podríamos pasar por alto. Sí, sus perspectivas pueden ser invaluables cuando nos sentimos perdidos. Creo que es esencial buscar la sabiduría de aquellos que han recorrido el camino antes que nosotros. En efecto, es una inversión inteligente en nuestro crecimiento personal y profesional. Comprometámonos a encontrar mentores que puedan inspirarnos y apoyarnos. Lección 27. Compras inteligentes. Normalmente lo compro en la tienda para ahorrar algo de dinero. Es una decisión inteligente. Cada centavo cuenta, especialmente en la economía actual. En efecto, además, disfruto explorando los pasillos en busca de joyas ocultas. Ah, la emoción de descubrir un nuevo objeto favorito. Es como una búsqueda del tesoro. Exactamente. Una vez encontré un bocadillo delicioso que se convirtió en mi favorito al instante. ¿Qué fue? Me intriga. Era una mezcla única de especias con garbanzos asados. Bastante adictiva, debo decir. Suena delicioso. Tendré que estar atento la próxima vez. No te arrepentirás. Es una alternativa saludable a los snacks tradicionales. Lección 28. Abastecimiento. Entonces, ¿hay algo específico que le gustaría que incluyamos en la reposición? Bueno, creo que deberíamos considerar agregar más bocadillos a la lista. Snacks, dices. ¿Hablamos de opciones saludables o de caprichos? ¿Por qué no una deliciosa combinación de ambos? El equilibrio es fundamental. ¡Qué idea tan genial! Quizás unas varitas de frutas y frutos secos con pretzels cubiertos de chocolate. Sí, eso complacería tanto a los que cuidan su salud como a los golosos.
Una estrategia inteligente, sin duda, garantiza que nadie se sienta excluido a la hora de la merienda. Exactamente. Y no olvidemos algunas bebidas refrescantes para acompañar nuestros bocadillos. Me aseguraré de incluir una variedad de jugos y aguas con gas. Lección 29. Cambio de divisas. Es aconsejable comparar los precios antes de decidirse por una casa de cambio. Por supuesto, lo último que uno quiere es perder sus valiosos fondos. En efecto, una vez sufrí un tipo de cambio desfavorable y fue bastante decepcionante. ¡Qué mala suerte! ¿Qué pasó? Simplemente no hice mi tarea y terminé con menos dólares de los que esperaba. Lección aprendida, supongo. En efecto, ahora siempre consulto varias tarifas antes de tomar una decisión. ¡Qué prudente! Admiro tu vigilancia financiera. Gracias. Es fundamental proteger el dinero ganado con tanto esfuerzo. Lección 30. Gustos musicales. La gente tiene diferentes gustos musicales. Algunas personas prefieren la música rock. Muy cierto, aunque disfruto de un buen himno de rock, mi pasión son las melodías clásicas. La elegancia de la música clásica. Sin duda, le añade un toque de sofisticación. Claro, pero debo admitir que un buen concierto de rock puede ser emocionante. Nada se compara con la energía de una actuación en vivo, independientemente del género. Exactamente. Es como formar parte de una experiencia colectiva que trasciende las palabras. Es fascinante cómo la música puede evocar emociones tan fuertes en cada uno de nosotros. Sí, nos une y, al mismo tiempo, permite que nuestra individualidad brille. Quizás deberíamos crear una lista de reproducción que combine nuestras canciones favoritas.